Ok, muy bien. Ya entramos en grabación, así que vamos a empezar para aprovechar bien el tiempo. Recuerden que el tiempo pasa muy rápido. Y Pastor Alejandro, qué bendición poder tenerte con nosotros también. Vamos a pedirle al pastor Juan Carlos que inicie con una oración. No sé si estará por aquí el pastor Neira también, pero vamos a iniciar con una oración. Pastor Juan Carlos, por favor, muchas gracias. Dios eterno, tú que eres lleno de amor, de bondad y misericordia, gracias porque nos has dado el aire que respiramos y la vida que tenemos. Confiamos plenamente en ti, que abrirás nuestro entendimiento para poder comprender el mensaje tuyo. Cristo Jesús, grande eres en nuestro corazón porque has buscado en nuestro interior el buen discípulo. Gracias, Señor Jesús, porque tú abrirás nuestros oídos y así poder escuchar la voz del buen pastor. Señor, te pido por cada integrante en este equipo que se está reuniendo para escuchar tu voz. Haz que ellos puedan oírte, haz que ellos puedan sentirte. Dirige a nuestro pastor Andrés cada palabra que tú le darás para que así ésta pueda ser revelada a través de él en nuestras vidas y en nuestro camino. Te pedimos bendición para nuestras vidas. Dios eterno, por amor a tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y amén. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga mucho. Si no los alcanzo a saludar a todos, les pido por favor que me perdonen. Pero lo más importante es que nos unamos para poder estar recibiendo esas enseñanzas que Dios nos entrega. Saludo a mi hermano Luis Fernando también que nos acompaña. Muchas bendiciones, mi hermanito. Muchas bendiciones. Yo quiero que... Pastor, bendiciones. Bien, papá, bendiciones. Quiero que ustedes pongan allí en su cuaderno de apuntes qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Si no tenemos claridad de qué es lo más importante, lo que no es importante pasará a ocupar el lugar de lo más importante. ¿Qué estamos haciendo hoy en día o qué hacíamos, por ejemplo, cuando no entendíamos qué era lo más importante? Creíamos que muchas cosas de las que hacíamos eran súper importantes para la vida espiritual. Creíamos que a través de estas cosas que practicábamos podíamos lograr llegar a Dios, de lo cual levantamos un sistema humano, y quiero que piensen en esto. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos y caminaba con todas esas multitudes de personas que lo seguían, allí en Marcos capítulo 13, en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16, dice que Jesús mandó a sus discípulos a preguntar a todas las personas que estaban allí. Dijo, vayan y preguntan a todos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, ellos regresaron diciendo, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ese es el sistema del humanismo. El sistema del humanismo es el que nos divide. Y presten mucha atención acá porque necesitamos que la iglesia se una. Pero no que se una por un tamal o por una comida o por un chocolate o por un desayuno, no. Esos son frutos de la unidad real. Necesitamos unirnos primeramente con Cristo. Porque mientras que tengamos en nuestro corazón todavía a Elías, a Jeremías, a Moisés o a alguno de los profetas, entonces no vamos a poder tener la unidad con Cristo. Y cuando seguimos a Cristo y en nuestro corazón es nuestro pastor, cuando seguimos a Cristo o en nuestro corazón es algún predicador conocido, cuando seguimos a Cristo y en nuestro corazón realmente no está Cristo, entonces quiere decir que tenemos un sistema de humanismo. Diga conmigo, sistema de humanismo.
Entonces, cuando estoy viviendo dentro de un sistema de humanismo, estoy haciendo cosas que Dios nunca mandó a hacer. Cuando estoy viviendo dentro de un sistema de humanismo, estoy viviendo cosas que Dios nunca mandó a vivir. Lo más importante es entender quién es Jesús el Cristo. Cuando entiendo quién es Jesús el Cristo, todo de ahí empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Todo empieza a fluir. Todo empieza a llegar. La vida se empieza a restaurar realmente. Mientras que tenga un sistema de humanismo en mi corazón, realmente no voy a estar siguiendo a Cristo. Voy a estar siguiendo a los hombres. Cuando sigo a los hombres, entonces vivo en el emocionalismo. Allí lo pueden empezar a apuntar. Vivo en el emocionalismo. Cuando sigo a los hombres, entonces sigo el misticismo de los hombres. Cuando sigo a los hombres, estoy pendiente de la voz de los hombres porque no conozco la voz de Dios. Decir Jesús es el Cristo, es decir, Cristo habita en mi corazón y Él es suficiente para mí en todas las cosas. Eso es decir, Jesús es el Cristo. Pero ellos decían, Jesús, creo que es Elías, creo que es Jeremías, creo que es alguno de los profetas. No, creo que es Juan. Sí, porque constantemente nos hace sentir arrepentidos y emocionados. No. Entonces, yo tengo que tener muy claro realmente quién es Jesús en mi corazón. Porque si no tengo claridad de quién es Cristo en mi corazón y no tengo el contenido pleno de Cristo en mi corazón, puedo estar haciendo también inclusive una confesión de fe incorrecta, con un fundamento incorrecto. O puedo hacer una confesión correcta con un fundamento incorrecto. O puedo hacer una confesión correcta con un fundamento correcto. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, vamos a decir que hay dos corazoncitos. Imagínense dos corazones. Dos corazones. Un corazón muy lindo, muy especial, con una H en el centro, con una H. Imagínense otro corazón muy especial, muy lindo, con una cruz en el centro. El corazón con la H en el centro es humanismo. Mi corazón está lleno de humanismo. Estoy siguiendo es a los hombres. Me peleo y hago lo que sea por mi iglesia, por el nombre de mi iglesia. Me peleo y hago lo que sea por mis pastores. Y hago lo que sea por mis pastores. Amén. Todo esto es bonito. Todo esto es bonito. Eso se llama H en el corazón. Pero si yo no hago lo que Cristo dice y lo que Cristo hizo, entonces tengo es una H en mi corazón. Realmente no tengo las enseñanzas de Cristo ni el contenido de Cristo. Y no significa que no deba estar sujeto a mis pastores, todo lo contrario. Cuando Cristo llega a mi corazón y realmente tengo la plenitud de Cristo en mi corazón, entonces voy a ser más sujeto a mis pastores. Voy a respetarlos mucho más que antes. Voy a cuidarlos mucho más que antes. ¿Por qué? Porque voy a entender el contenido de cómo los discípulos llegaron a valorar a Jesús, que era el pastor de pastores. Entonces, mi vida, mientras que no esté con Cristo en la plenitud de mi corazón, siempre voy a estar guiado por un sistema de humanismo. Y siempre voy a estar buscando a ver dónde siento más a Dios. Pongan atención ahí. ¿Dónde siento más a Dios? ¿Dónde puedo percibir más a Dios? Y como estoy guiado en un sistema de humanismo, entonces voy a empezar. Aquí me predican más bonito. Aquí siento que me gusta más la voz de este pastor porque el de allá grita más. El de aquí tiene una voz más suave. El de allá tiene una voz más alta. Entonces todo se convierte, miren esto, todo se convierte es en un sistema de humanismo, de lo cual nacen tres cosas. La falsa religión. La falsa religión. Se nos vuelve una vida religiosa. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
a veces juzgamos a las personas de la iglesia tradicional porque son idólatras. Pero resulta que cuando nos miramos en nuestras acciones y en nuestro estilo de vida, la única diferencia que tenemos es que somos cristianos y ellos son católicos. Ellos adoran imágenes y nosotros no adoramos imágenes. Ellos creen en la Virgen y nosotros no creemos en la Virgen. Pero si miramos con profundidad, ellos tampoco hacen lo que Jesús hacía. Y quizás si buscamos en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta y decimos, wow, yo tampoco hago lo que Jesús hacía. Entonces, ¿en qué se convierte esto? En una religión, un sistema humano. Y hoy en día se están creando muchos sistemas humanos para llenar muchas iglesias, para generar una buena economía, para generar un buen nombre que llegue en su momento también y de pronto podamos apoyar los partidos políticos y podamos apoyar fuentes de ganancia. Miren todas las cosas que se están creando hoy en día. Pero ¿quién está haciendo lo que Jesús dijo que teníamos que hacer? ¿Quién está direccionándose por Jesucristo? Tenemos que ver esto y lo primero que tenemos que hacer es personalizar el mensaje en nuestra vida. Decir, bueno, Señor, yo voy a empezar a escudriñar mi vida para saber si estoy haciendo lo que tú haces, para saber si estoy viviendo lo que tú vivías, si estoy hablando lo que tú hablabas, si estoy viviendo dentro de tus acciones o no estoy viviendo dentro de tus acciones. Porque si no, entonces estaría viviendo una religión, como las demás religiones. La palabra religión, apunten allí por favor, la palabra religión es la práctica, es decir, cómo yo practico las cosas, cómo yo practico las cosas. Muchos dicen, nosotros no somos una religión, nosotros tenemos es una relación. Amén. Tenemos una relación, pero también debemos vivir una práctica. Y esa práctica no la podemos cambiar, no la podemos denigrar. Esa práctica tampoco podemos tenerla en poco. Nuestra práctica debe ser todo lo que Jesús hizo. Nuestra práctica debe ser todo lo que Jesús habló. ¿Cómo yo sé si estoy yendo en la misma dirección con Cristo? Empiezo a estudiar a Cristo. Y cuando estudio de Cristo y conozco a Cristo, entonces digo, no, realmente tengo o no tengo. ¿Me parezco o no me parezco? ¿Estoy yendo en la dirección correcta o estoy yendo en la dirección incorrecta? La única manera de saber si estoy yendo con una buena práctica, si estoy teniendo una buena práctica espiritual conforme a la de Cristo, es conociéndolo a Él. Si no lo conozco a Él, entonces no voy a poder arrancar, atención aquí, no voy a poder destruir, no voy a poder arruinar, no voy a poder derribar todas las cosas que no vayan conforme a su voluntad. ¿Cuál es el verdadero discipulado? Lo he enseñado allí en los lugares donde hemos estado. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Es arrancar, es destruir, es derribar, es arruinar, es edificar y volver a plantar. Pero les hago esta pregunta. Y miren por un momento con mucha atención. Vamos a decir que yo fuera un líder espiritual de alguna zona. Entonces, yo le digo a todas esas personas que me están siguiendo, vamos a trabajar para Dios. Vamos a trabajar para Dios. Se oye bonito. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Se oye bonito. Vamos a seguir a Dios. Se oye bonito. Porque Cristo nos ama. Se oye bonito. Todo se oye bonito cuando se usa el nombre, cuando se predica el nombre, todo se oye bonito. Pero si yo soy una persona que no voy en la misma dirección con Cristo, ¿cómo los puedo discipular? Y cómo ellos pueden identificar también si están mal o si están bien. Si yo no voy en una dirección correcta, pues ellos tampoco van en una dirección correcta. Si yo no estoy predicando lo que Cristo predicó, ellos tampoco van a predicar lo que Cristo predicó. Si yo no estoy haciendo lo que Jesús hizo, ellos tampoco van a hacer lo que Jesús hizo. Entonces, yo quiero que usted preste mucha atención a esto. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo.
Vamos a leerlo todos juntos. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos todos a Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 16. Le voy a pedir, por favor, a mi hermano, al pastor Alejandro, que si lo puede leer, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien. Entonces, pongan allí palabra, pongan doctrina, doctrina. Pongan doctrina. 2 puntos. Es la enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios. Eso es doctrina. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, está diciendo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Entonces, aquí es cuando yo vengo y digo, yo soy un líder espiritual que manejo muchas personas, pero si yo voy en una dirección incorrecta, ¿cómo las personas que me dieron bajo mi responsabilidad saben que van en la dirección incorrecta si ellos no conocen tampoco cuál es la dirección correcta? Entonces, yo puedo estar haciendo muchas actividades y puedo estar haciendo muchas cosas de muchas maneras, de muchas formas, y poder estar impactando la sociedad y poder estar impactando de muchas formas, pero quizás no estar haciendo absolutamente nada de lo que Jesús mandó a hacer. ¿Se acuerdan de Apocalipsis, capítulo 2? Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 2. Dice de esta manera. Dígale que le bajen un poquito al volumen, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, vamos a leerlo todos. Y vamos a recordar esta escritura hermosa. Para que usted... También en un debate pasado ya dijiste que no. Pero yo creo que... Mira, apago. Ok, ya. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leerlo. Le voy a pedir por favor al pastor Manuel que nos acompaña también de México, que nos lea Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 4. Pastor Manuel, por favor. No, sí. ¿Qué dice? Apocalipsis 2. Dice: mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muy Amén. bien. Analicemos esta escritura. Analicemos esa escritura. Esto es una iglesia que no se le escapaba absolutamente nada. Concentrados en todo. Arduo trabajo. Tenían arduo trabajo. Hacían de todo. Identificaban la maldad. Mire, tenían hasta legalismo. ¿Por qué? Porque constantemente estaban allí mirando a ver quién hacía lo malo, quién hacía lo bueno, quién hacía lo malo, quién hacía lo bueno. Muchas campañas evangelísticas. Muchas formas. Tremendo discernimiento. Arduamente por amor de mi nombre. Diga conmigo, trabajaban solamente por amor de su nombre. Es decir, de que utilizaban era solamente su nombre para trabajar, su nombre para expulsar demonios, su nombre para sanar enfermos, su nombre para abrir iglesias, su nombre para hacer actividades, su nombre para impactar una sociedad, su nombre para la política, su nombre para diferentes situaciones que se puedan estar viviendo. Siempre utilizaban su nombre y estaban trabajando constantemente, y cualquiera diría, uy, no, esta es la iglesia que yo necesito. Pero ¿con qué termina? Ustedes a mí no me aman.
Ustedes aman es mi nombre. Utilizan es mi nombre. Se mueven es por mi nombre, pero no me aman. Ahora vamos a leer Mateo, capítulo 7, versículo 21, para que podamos entender un poquito más acerca de las personas que utilizan su nombre nada más en beneficios. Y mira, yo les digo algo, quiero aclarar algo. No todas las personas que utilizan el nombre del Señor lo están haciendo por maldad. A veces, por ejemplo, yo no lo hacía por maldad. Yo utilizaba su nombre para hacerme conocer a nivel mundial. Yo utilizaba su nombre para hacer muchas cosas, pero yo no lo hacía con una mentalidad de maldad. No, voy a hacer esto porque soy malo o porque tengo maldad en mi corazón. No. Simplemente lo hacía porque no conocía realmente al Señor. Porque no tenía el conocimiento pleno de quién era el Señor Jesucristo. Conocía a los pastores, a mis pastores líderes, conocía su misión, conocía mi cobertura, conocía los colores de mi misión, la liturgia de la misión a la cual pertenecía, conocía las actitudes de mi pastor, conocía su forma de predicar, cómo hacía descender fuego. Conocía cómo él hablaba de la unción, cómo hablaba de los milagros, conocía todo lo que era concerniente a la misión que yo pertenecía, la defendía a capa y espada, mejor dicho, que no se metieran con ella, pero había algo que no conocía a Cristo. No conocía a Cristo. Utilizaba su nombre en el púlpito y decía, yo soy cristocéntrico. Y como había leído la Biblia 32 veces, entonces yo decía, yo soy bibliocéntrico, pero no conocía a Cristo. Entonces, todo lo que hacía, actividades, campañas evangelísticas, una cosa, otra cosa, todo lo hacía era por amor de su nombre. En su nombre todo lo hacía. ¿Estamos aquí todos? Entonces, ¿en qué estaba cayendo? Estaba cayendo en lo que decía el apóstol Pablo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a todos los que te oyeren. Entonces, debo tener mucho cuidado de la enseñanza que yo tengo. Porque puedo estar haciendo muchas cosas en su nombre, pero realmente no lo estoy amando. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 21. Miren lo que dice aquí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí viene lo de mi nombre. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo primero que usted tiene que meditar es cuál es la voluntad del Padre realmente. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque esa voluntad del Padre es la que yo quiero tener en mi vida. Y ahora miren lo que dice aquí el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí vuelve el nombre. En tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué estaban viviendo estas personas que estaban siendo llamadas hacedores de maldad? Estaban viviendo una religión falsa. Presten mucha atención a esto. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Estas personas que se presentaron delante de Cristo hacían muchas actividades en su nombre, muchas cosas en su nombre, muchos milagros en su nombre, profetizaban en su nombre, desataban palabras en su nombre y una cantidad de cosas, pero al final llegaron a presentarse delante de Cristo y él mismo les dijo, yo no los conozco porque ustedes son hacedores de maldad. Ahora, aquí viene la otra parte más importante. Va a haber ahí un pastor, dos pastores, líderes de todo, que van a decir, Señor, pero ¿cuál hacedor de maldad? Si yo no volví a robar, yo no volví a tomar, yo no volví a las drogas, yo no volví a hacerle daño a nadie. Señor, hasta honraba a mi papá y a mi mamá, obedecía a tus mandamientos. Y el Señor va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Y quiero que presten mucha atención a esto, porque es que yo puedo tener la liturgia de toda la Biblia en lo que requiera las leyes morales como persona. Yo puedo estar viviendo las leyes morales como voy a amar a mi mamá porque me va a ir bien en la tierra, porque eso me lo manda el Señor. No voy a robar porque realmente ya no debo robar porque ya no siento robar porque eso me lo manda el Señor.
Esas son las leyes morales que nosotros vivimos como cristianos. Pero hay un mandamiento que es el mandamiento que está por encima de todas estas leyes morales. Es un mandamiento al cual no nos podemos negar. Si nos estamos negando a este mandamiento y si no estamos haciendo lo que dice este mandamiento, entonces quiere decir que todo lo demás que estamos haciendo es pura religión, pura práctica, comportamientos nada más. Entonces resultamos tratando de entrar al cielo por las buenas obras o por las falsas filosofías. Escuchen aquí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, podemos estar siguiendo al Señor, pero quizás no estemos haciendo su voluntad. Entonces seguimos al Señor. Veámoslo desde este plano. Usen allí su imaginación. Estamos siguiendo al Señor, pero de pronto no estamos haciendo su voluntad. Entonces el Señor está diciendo aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces hay una voluntad que encierra todas las cosas y que tiene que ver solamente con Cristo. Por eso les estoy diciendo que mientras que no lleguemos al conocimiento pleno de quién es Cristo y que podamos identificarlo plenamente, nuestra vida no se va a mover en la misma dirección con él. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Cristo es la sombra que había de venir. Cristo es la solución a todos nuestros problemas. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es la vida. Cristo es el ejemplo perfecto para nuestra vida. Cristo es la voluntad del Padre. Cristo es la imagen del Dios invisible. A través de Cristo podemos realmente saber cuál es la voluntad del Padre. A través de Cristo podemos encaminarnos en esa dirección de Dios. Si no conocemos a Cristo, no conocemos a Dios. Si no conocemos a Cristo, no conocemos cuál es el plan perfecto de Dios. Si no conocemos a Cristo, no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso, no todo el que dice Señor, Señor. Yo puedo estar siguiendo al Señor y creyendo que, es Elías. Yo puedo estar siguiendo al Señor y diciendo, es Juan. Oh, no, es Jeremías o alguno de los profetas. Así sucedió en Mateo capítulo 16, versículo 13. Ellos seguían a Cristo, pero tenían en sus corazones a Elías. Seguían a Cristo, pero tenían en sus corazones a Jeremías o a alguno de los profetas o a Juan. Pero realmente en sus corazones no estaba solo Cristo. En sus corazones estaban muchas cosas, pero no solo Cristo. Estaban buscando a Cristo por la comida. Estaban buscando a Cristo por los peces. Estaban buscando a Cristo por los milagros. Estaban buscando a Cristo por las sanidades. Estaban buscando a Cristo por un cambio. Estaban buscando a Cristo por buenas obras. Estaban buscando a Cristo por diferentes soluciones que ellos tenían en ese momento, pero no estaban buscando a Cristo realmente, su conocimiento, su plenitud, su voluntad. Entonces quiero que presten mucha atención a esto que vamos a ver ahora. La voluntad del Padre la podemos ver en la vida de Cristo. Escriban allí, la voluntad del Padre la puedo ver en la vida de Cristo. En la vida de Cristo. ¿Cómo los discípulos llegaron a conocer cuál es la voluntad del Padre? Viendo la vida de Cristo. Observando la vida de Cristo. Escuchando la voz solamente de Cristo. Aquí estos discípulos que caminaban con Jesucristo, esos discípulos que caminaron con Jesucristo, ellos no escucharon otra voz. No tenían otras voces allí. La única voz que existía en ese momento era la voz de Cristo. Él era el único que les hablaba. Él era el único que les predicaba. Él era el único que los dirigía. Él era el único que les enseñaba. Y él los dirigía en todo. Entonces, pasó un año. Estuvieron con él, caminando con él, escuchándolo, viéndolo, observándolo todo el tiempo, escuchando,
viéndolo, observándolo todo el tiempo. Lo escuchaban, lo escuchaban, lo escuchaban y lo seguían, lo escuchaban y lo seguían. Esto se les estaba volviendo parte de su vida y parte de su naturaleza. ¿Estamos aquí todos? Permítame. Discúlpenme que es que estaba en un matrimonio y casé la pareja y apenas los casé, me desconecté de allá y me vine para aquí para estar con todos ustedes. Entonces, mejor dicho, estoy en medio de una boda, estoy en medio de una celebración de una boda, pero este tiempo es el más importante. El tiempo más importante es el tiempo de los discípulos. Siempre entiendan eso. Miren, hasta en una boda estuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos. ¿Qué les estaba mostrando allí? Les estaba mostrando su poder, les estaba mostrando cómo era que se hacían las cosas. Entonces, ellos estuvieron con Jesús y caminaron siempre con Jesús, vieron todas las cosas que hacía Jesús y se les quedó grabado. Entonces, ¿dónde conocemos la voluntad del Padre? Voy a preguntarle eso a mi hermano Alejandro. ¿Dónde conocemos la voluntad del Padre? La voluntad del Padre la conocemos en Cristo. Muy bien. Porque Cristo es el que, o sea, todo lo que hacía él era mucho era como ver al Padre, todo. Y él hacía todo lo que el Padre le mandó a hacer. Muy bien, excelente. Entonces, vemos una sujeción absoluta. Digan conmigo, sujeción absoluta. Sujeción absoluta. Entonces, vamos a repetir estas palabras. No voy a cambiar absolutamente nada. No voy a cambiar absolutamente nada. Si Cristo nos mostró un camino, no puedo seguir otros caminos. Si Cristo me mostró un camino, no puedo seguir otro camino. Si Cristo nos dejó un ejemplo de cómo hacer las cosas, no puedo hacer otras cosas. Si Cristo me dejó una forma de hacer las cosas, no puedo hacer otras cosas. Si Cristo nos dejó un modelo de predicación, no puedo cambiar el modelo de predicación tampoco. Si Cristo nos dejó un modelo de predicación, tampoco podemos cambiar su modelo. Si Él nos mostró a través de su vida la voluntad del Padre, ¿quién soy yo para cambiar la voluntad del Padre? Si Él nos mostró el modelo del Padre, ¿quién soy yo para cambiar ese modelo? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver, mis hermanos. Si no estamos practicando exactamente qué es religión, la práctica. La práctica. Si no estamos practicando verdaderamente la religión pura y sin mácula que el Señor Jesucristo nos dejó, estamos viviendo en una religión falsa. Estamos viviendo una religión incorrecta. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces, viendo a Jesucristo, podemos descubrir realmente cuál es la verdadera religión, cuál es la verdadera práctica que yo debo llevar a cabo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando no tengo la verdadera religión, tengo una cultura incorrecta. Y pongan aquí mucha atención. Si tengo que cambiar la práctica, entonces debo tener una reforma. Anoten allí, una reforma cultural. Reforma cultural. Una reforma cultural. Debo tener una reforma ministerial. Y debo tener una reforma social. Entonces, todo eso involucra la religión, la práctica. ¿Por qué? Porque yo practico la vida en Cristo en la iglesia, practico la vida en Cristo en mi vida, en la vida cultural, en la vida ministerial, practico la vida en Cristo en la vida social. Estas tres áreas encierran todo lo que representa el evangelio, todo lo que representa el evangelio. Entonces, por ejemplo, miremoslo en la práctica de la iglesia. ¿Cómo es mi práctica en la iglesia? ¿Qué cosas yo hago que Cristo no hacía? Esa es la reforma ministerial. Una reforma ministerial, ¿sí? Hoy en día hay muchos shows dentro de la iglesia. Se le ha perdido realmente el diseño de Cristo a la iglesia.
se le ha perdido realmente la esencia de Cristo en la iglesia. Entonces, muchas cosas se han convertido en un show o en un espectáculo o en humanismo sí, humanismo, como que las personas van a la iglesia más cuando llega alguien de otro lugar o cuando de pronto dicen alguno de los profetas va a venir, entonces dicen, uy, ahora sí se llena la iglesia y ocupan los primeros lugares. Entonces, debo tener una reforma ministerial. Y esto no quiere decir que yo deba dejar de creer en el ministerio quíntuple que habla Efesios capítulo 4, versículo 11, donde hay pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. No, todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero los pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles tienen que parecerse a Cristo. Pongan atención aquí porque una reforma ministerial es ver que en la vida de ese evangelista realmente yo veo las señales de Cristo. Y las señales de Cristo no es solamente echar fuera demonios y profetizar. Acuérdense la escritura que acabamos de leer. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos sanidades. ¿Y qué les dijo? Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Miren, esto de nunca los conocí, esto a mí me impacta. ¿Por qué? Porque yo dije, Señor, si yo no me estuviera direccionando contigo, yo hubiera llegado a ese momento y tú me vas a decir, Andrés, yo a ti no te conozco, apártate de mí, tú eres un hacedor de maldad. Y yo, wow, todos los años de mi vida teniendo una práctica incorrecta, todos los años de mi vida yendo en una dirección equivocada, todos los años de mi vida haciendo cosas que él nunca mandó. Entonces yo puedo caer dentro del humanismo y dentro de una religión, una práctica, se podría decir, con desviación, de solo expulsar demonios, solo echar fuera, solo sanar enfermos, solo profetizar y hasta ahí llegó todo. Solo emocionalismo, emocionalismo, emocionalismo. Y me puedo mover en ese círculo toda la vida, toda la vida, toda la vida y no estar haciendo la voluntad del Padre. No estar haciendo la voluntad del Padre. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que conozcamos a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que conozcamos a Cristo. Esa es su voluntad. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos lo que hizo Cristo. Esa es su voluntad. ¿Saben cuál más es la voluntad de Dios? Que prediquemos lo que predicó Cristo. Esa es su voluntad. Entonces, si no estoy haciendo lo que hizo Cristo, si no conozco a Cristo, si no predico a Cristo, si no hago lo que Cristo hizo, quiere decir que no estoy haciendo la voluntad del Padre. Y entonces, cuando un día me presente delante de Dios, Jesús me va a decir, apártate, yo no te conozco. Yo no te conozco. Mis discípulos me conocieron, caminaron conmigo. Ellos me vieron y hicieron exactamente lo que yo hice. No cambiaron nada. Se sujetaron a mis enseñanzas. Ellos están conmigo porque se sujetaron a mis enseñanzas. Presten mucha atención aquí. Entonces, si yo no estoy haciendo lo que Jesús hizo, quiere decir que soy un hacedor de maldad. ¿Y cómo es que estoy haciendo un hacedor de maldad? Sí, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jesús nos marcó una ruta, nos marcó un camino. Y si estoy también teniendo una mala práctica, entonces estoy haciendo realmente, pues, diríamos nada. Diríamos nada. ¿Qué debo hacer? Lo que Jesús hizo. Entonces, cuando no estoy practicando lo que Jesús hizo, todas las cosas se vuelven una falsa filosofía. Leamos, por favor, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y voy a pedir al pastor Víctor que lea Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios, versículo 8. ¿Qué dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Diga conmigo, y no según Cristo. Entonces, ese versículo es muy claro. Cuando estoy viviendo una mala práctica, empiezo a vivir en los rudimentos de los hombres, en falsas filosofías. Y falsas filosofías son falsas enseñanzas que no tienen nada que ver con Cristo. Con Cristo. Presten mucha atención a esto, y el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu de Dios quiere transmitirnos, por favor, guárdelo en su corazón. Cuando no tenemos la misma dirección con Cristo, es decir, no estamos practicando lo mismo que Cristo practicó, entro en prácticas erróneas, es decir, en religiones falsas, a vivir una vida religiosa de la cual nace el legalismo, de la cual nace de ahí también la falsa filosofía. Es decir, empiezo a tener enseñanzas, ¿sí? Enseñanzas que no tienen nada que ver con Cristo. Empiezo a tener enseñanzas como enseñanzas que impacten, o enseñanzas, no, esta enseñanza la voy a dar porque esta sí va a conmover la iglesia. Esta enseñanza sí va a impactar la iglesia. No, esta enseñanza va a hacer erizar al que sea. Uy, aquí sí va a descender, es el fuego, fuego. Entonces están buscando ahí en lo de Elías, quieren es fuego. Y empiezan a buscar lo de Juan, solo arrepentimiento. Iglesias donde, ay no, yo siento ir a la iglesia y quiero desahogarme y llorar. Y entonces siempre es lloro. Y la vida como que nunca cambia. Y los problemas siguen siendo los mismos, y las mismas situaciones, y las mismas ansiedades, y las mismas depresiones. Eso no es una vida en Cristo. Eso es una falsa religión, y eso es una vida de falsas filosofías. Entonces, estas falsas filosofías, presten mucha atención aquí a esto, por favor. Estas falsas filosofías hacen que las ovejitas del Señor se vuelvan codependientes de un sistema humanismo. Entonces, estas falsas filosofías empiezan a levantar su propio movimiento, y no el movimiento de evangelismo ni de discípulos que Cristo mandó, sino su propio movimiento. Entonces, estas falsas filosofías empiezan a hacer que las ovejas se vuelvan codependientes de los pastores y no de Cristo. Que empiecen a seguir a los pastores y no a Cristo. Entonces, cuando hay una falsa religión y una falsa filosofía, los pastores se vuelven autoritativos, escuchen esto, autoritativos, y se paran en la puerta de la iglesia a mirar las ovejas de una manera que nunca las miró Cristo. Y si la oveja se habla con otro hermano de otra iglesia, no me hable con ese hermano de otra iglesia. Y si, mejor dicho, se vuelve, es un caos espiritual. Atención a esto que es importante. Se vuelve un caos espiritual. Empiezan a haber celos. Empiezan a haber contiendas. Porque son falsas filosofías. ¿Cuándo Cristo mandó a que no le hablemos a otro hermano? No. Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces estas falsas filosofías mandan a que usted no se siente con un pecador. Porque se puede contaminar. Y Cristo dijo, vayan a las ovejas perdidas. Estas falsas filosofías tienen enseñanzas como, el cristianismo es difícil, el evangelio es difícil, la vida en Cristo es difícil. Y Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tomen mi carga porque es fácil. Es fácil y ligera de llevar. Entonces, cuando no voy en la misma dirección con Cristo, empiezo a levantar falsas filosofías y falsas prácticas. Y dentro de esas falsas prácticas, empiezo a utilizar utensilios en mi cuerpo, que creo que van a generar algún tipo mayor de santidad, o que me van a acercar más a Dios, cuando el único mediador entre Dios y los hombres, el único que me acerca a Dios, se llama Jesucristo, no las falsas filosofías. Entonces vamos a volver a leer ese versículo que nos leyó nuestro pastor Víctor en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Leámoslo, por favor. Otra vez, Colosenses 2:8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo. Diga conmigo, estas falsas filosofías son huecas, son huecas, son huecas. Es como usted coger a ver, ¿a qué hacemos comparación? Algo hueco. Un coco. Un coco uno lo ve así de grande, ¿sí? Pero por dentro, ¿cómo es? Tiene un hueco grande también. Es decir, no está lleno, no está lleno. Desde su inicio, que debería ser el centro, no está lleno, no está lleno. No sé si me estoy haciendo entender. Hay un espacio allí, hay un espacio. Entonces, cuando vemos una falsa filosofía, estamos hablando de algo que se ve así por fuera de apariencia, aparentemente es bueno, pero por dentro está hueco, por dentro no tiene absolutamente nada, no es de Cristo, sino que es de los hombres. Cuando no vamos en la misma dirección con Cristo, aceptamos todo lo que venga. Y esto es muy bueno también. Un día fui a una iglesia allá en Ecuador y entonces, primera vez que iba. Y el pastor me recibió y me dijo, oh, pastor Andrés, qué alegría que estés por aquí. ¿Qué traes para nosotros? Y yo le dije, bueno, traigo enseñanza. Y me dijo, no, tranquilo, usted suelte lo que traiga, lo que sea. Aquí aceptamos lo que sea, suelte el fuego, suelte la unción, lo que el Espíritu, mejor dicho, le suelte por allí, usted déjelo salir. Mire, si yo hubiera cogido y me hubiera quitado un zapato y le hubiera dado con el zapato a todo mundo, yo creo que hubieran estado hasta felices porque hubiera estado ministrando con el zapato. No, es en serio, es en serio. ¿Y por qué? Porque no van en la misma dirección con Cristo. El que va en la misma dirección con Cristo, mira a Cristo, identifica a Cristo en la vida del predicador y dice, no, espere, esto nunca lo hizo Cristo. Esto nunca lo hicieron los patriarcas, esto nunca lo hizo los apóstoles. ¿Por qué se hace estas cosas? Huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Diga conmigo, huecas sutilezas. Entonces, el que tiene falsas filosofías y una práctica incorrecta de la vida en Cristo, acepta todo lo que venga. Vamos a leer Segunda de Juan, capítulo, es un solo capítulo, Segunda de Juan, y vamos a leer el versículo 7 al versículo 11. Voy a pedirle, al pastor Samuel, que nos está acompañando también, al pastor Samuel, voy a pedirle que nos lea esta escritura, Segunda de Juan, capítulo, bueno, es un solo capítulo, el versículo 7 al versículo 11. Pastor Samuel. Bueno, debe estar haciendo algo. Ah, no, sí, ya se conecta. ¿Mi pastor Samuel? Sí, señor. Estoy ahí, primera de Juan. Segunda de Juan, del versículo 7 al versículo 11, por favor. Dice, les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo, ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa común. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegará alguien que no puede enseñar la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ningún apoyo. Cualquiera que apoya a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Sí, Leí en Nueva sí, Traducción Viviente, pastor. No, esa versión está extraordinaria. Está extraordinaria esa versión porque lo dice muy claro. Dice, el que no tiene una relación realmente con esta enseñanza no tiene una relación ni con Dios ni con Cristo. Entonces, esta versión está maravillosa. Ahora voy a pedirle al pastor Alejandro que lea en la versión Reina Valera también. Y miren cómo lo dice en la Reina Valera. En la Reina Valera dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha claridad de quién es Cristo. ¿Por qué? Porque si no sé quién es Jesús, voy a aceptar todo en mi casa, lo que venga, voy a aceptar todo lo que me prediquen, voy a aceptar todo lo que me digan. La única manera para no aceptar todo lo que no es de Cristo es estar lleno de Cristo, vestido de la imagen de Cristo, y así voy a poder reconocer, esto es de Dios, esto no es de Dios. Por ejemplo, mi pastor Silvestre Ortega, cuando yo estaba preso, yo empecé a estudiar las Sagradas Escrituras y ya llevaba la segunda vez. En 3 meses estaba leyendo las Sagradas Escrituras, ya estaba terminando de leer la Biblia 2 veces en 3 meses. Y entonces, terminando el tercer mes, me regalaron un libro y yo empecé a leer el libro y él me vio y me dijo, ¿y qué estás leyendo? Y yo le dije, no, estoy leyendo este libro muy bueno, está pero bueno, habla de Dios y explica unas cosas maravillosas. Y entonces me dijo, a ver, tráemelo para acá. Y me lo quitó. Y yo le dije, ¿por qué me quita el libro si ese libro es de Dios? Me dijo, démelo, me dijo, lo voy a guardar. Lea más la Biblia, me dijo. Y cuando conozca ya quién es Dios en la Biblia y cuál es su voluntad y quién es Jesús, cómo es su vida, entonces le presto el libro. Y lo lee. Porque si usted lee ese libro sin conocer la voluntad de Dios en la Biblia, entonces a todo le va a decir amén. A todo le va a decir amén. Entonces mi consejo siempre es hacia las personas, conozcan la voluntad de Dios primero. Conozcan a Cristo primero. Vístanse de la imagen de Cristo para que cuando cojan un libro, si hay algo que está mal, entonces desechen lo malo y retengan solamente lo bueno. Tampoco es volvernos como fariseos y legalistas, como no aceptar ninguna enseñanza. No. Dios nos ha dado una multigracia y multiforme en la sabiduría y a todos nos ha dado un ingrediente perfecto para cada uno, ¿cierto? Entonces nos podemos alimentar los unos de los otros de una manera maravillosa. Entonces hemos descubierto 3 problemas aquí hoy. 3 problemas. La clase pasada estuvimos viendo qué fue lo que vino a solucionar el evangelio. Vimos los 6 problemas del no creyente. Pero esos 6 problemas del no creyente, las personas están tratando de salvarse de esos problemas a través de las falsas religiones. Entonces, esos son los 3 puntos importantes. A través de las falsas religiones. Hechos capítulo 4, versículo 12. A través de las falsas filosofías. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y a través de las buenas obras, que es Isaías capítulo 64, versículo 6. Si no tenemos una práctica correcta, entramos en falsas filosofías y creemos que a través de las buenas obras vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces debemos tener mucho cuidado en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque queremos llegar al final y que el Señor no nos diga, apártense de mí, hacedores de maldad, sino que nos diga, bien, ustedes fueron siervos fieles que hicieron exactamente lo que yo hice, que obedecieron exactamente lo que yo mandé y estuvieron allí llevando esa gran comisión que yo les entregué. ¿Y cuál fue la gran comisión que nos entregó? Mateo 28, 18 dice, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene lo más importante, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Vamos a repetir esas palabras, digamos, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Y hay algo que quiero terminar con esto para que vayamos al foro. Quiero terminar con 3 puntos importantes. Vamos a poner allí debajo de todo lo que usted ha escrito, evangelio. Vamos a poner evangelio. Evangelio. Y vamos a poner punto número 1. Jesús lo predicó. Y leamos juntos Mateo capítulo 4, versículo 23. Jesús lo predicó.
Entonces, tenemos que hacer exactamente lo que Jesús hizo. Y vamos a empezar a mirar qué fue lo que él hizo y cómo esto fue traspasado a todas las siguientes personas y a sus discípulos. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice, Jesús lo predicó, dice así, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Él predicaba el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. ¿Y por qué solo Cristo? Ya todos entienden el significado de solo Cristo. Porque solo Cristo como verdadero rey podía morir en la cruz del Calvario. Por eso él decía todo el tiempo, porque es necesario que el Hijo del Hombre muera y que sea sepultado, pero resucite al tercer día. Estaba predicando el evangelio. Él es Cristo, él es el evangelio. ¿Y por qué solo Cristo? Porque él como verdadero sacerdote era el único que podía derramar su sangre por nosotros. No había nadie más quien pudiera derramar esa sangre pura y perfecta que lavaría nuestros pecados. ¿Y por qué solo Cristo? Porque él es el verdadero profeta, la palabra viviente, quien a través de su cuerpo abrió el camino nuevo para que así mismo se abriera el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo para que pudiéramos acercarnos y volver a recuperar esa comunión especial con Dios que estaba en el huerto del Edén. Entonces, esto es lo que representa el evangelio, solo Cristo y a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, Jesús nos dio el ejemplo y él predicaba el evangelio. Mateo capítulo 9, versículo 38, allá hay otra confirmación. Mateo 9, 38. Dice así, 9:35, perdón. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Jesús siempre estaba predicando el evangelio, sanando a los enfermos y expulsando a los demonios y mirando la necesidad de las personas. Entonces, ese es el ejemplo que nos da. Vamos a repetir estas palabras juntos. Jesús siempre predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios y veía las necesidades de las personas. Ahora diga, asimismo, yo tengo también que seguir su ejemplo. Ahora, ese fue el ejemplo que él nos dio. Entonces, Jesús lo hizo. Ahora vamos a poner en el segundo título, punto número 2, Jesús lo mandó. Jesús lo mandó. Pongan allí, Jesús lo mandó. Es decir, lo ordenó, les dio la orden. Dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. Miren la orden que les da. Es decir, lo que él hizo ahora, ellos tenían que hacer. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús lo predicó y ahora ordenó a sus discípulos que este evangelio fuera predicado en todo el mundo y en todas las naciones de la tierra. Y para terminar, punto número 3, los discípulos lo obedecieron e hicieron exactamente lo que él hizo y lo que él dijo. Ese es el punto número 3. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versículo 4, hasta el versículo 8. Aquí está la confirmación de que ellos realmente estaban vestidos de la imagen de Cristo. Estos hombres, cuando entraran al reino de los cielos, él los iba a recibir porque ellos hicieron exactamente lo que Cristo mandó. Dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces diga conmigo, ellos tenían claridad de predicar el evangelio y predicaban a Cristo. Solo evangelio, solo Cristo. Jesús lo predicó, después lo ordenó y ellos lo obedecieron. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ellos expulsaban demonios y sanaban a los enfermos, predicaban el evangelio y solo predicaban a Cristo. Y dice el versículo 8 así, así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y espero que reciban gracia a través de este mensaje que hemos escuchado en el día de hoy. Muchas gracias.
con todo mi corazón. Ahora vamos a ir a un tiempo de foros. Vamos a ir a un tiempo de foros. Entonces, tenemos buen tiempito para foros. Buen tiempito para foros. Y para culminar, yo le voy a pedir al pastor Samuel que él termina la oración así como nos han enseñado, termina la oración, pero primero hacemos una oración conjunto de intercesión por todo lo que hemos aprendido y después el pastor Samuel culmina con una oración y de ahí nos despedimos. Pero antes vamos a ir a los foros. Vamos a tener un buen tiempo de foro. ¿Quién quiere participar en su foro? Hablar de lo que hoy pudo ver a través de la enseñanza y qué fue lo que más se le quedó en la enseñanza. ¿Quién quiere participar? Que sea algo voluntario. Allá está el pastor Tito que está que se participa. Ya. Dale, participa, dale, prende el micrófono, dale. Dale, desde Venezuela. Prende el micrófono, amado, prende el micrófono. Prende el micrófono, pastor Tito. A ver. Listo. Listo, mi pastor. Adelante Chao. con tu foro. ¿Qué fue lo que más se te quedó? Bueno, apóstol, a mí uno de los temas muy elemental para mi vida realmente de que comencé a caminar con solo Cristo en mi vida, he entendido, he comprendido que Cristo tiene que estar visible delante de mí siempre. Porque cuando Cristo está visible delante de mí, no puede existir el yoísmo, no puede existir el humanismo. Tiene que comenzar a tener una vida de Cristo. Y es uno de los puntos muy importantes para nosotros. Vivir según Cristo en nuestras vidas, ser ejemplo en hechos y palabras. Una vida de Cristo es una vida que por la cual todo cambia, todo es transformado. Transforma nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, y las cosas comienzan a caminar según Cristo en nuestras vidas. Amén. 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 Muy bien. Muy bien, muy La bien. pastora Raquel también puede participar también. Ok, participa y después levantó la manito Jorge. Después de la pastora Raquel, entonces sigue Jorge. Adelante, pastora, ¿qué fue lo que más se le quedó? Lo que más se me quedó es que tenemos que hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, y no nuestra voluntad. Y tenemos que amar a Cristo, no solo su nombre, no solo hacer las cosas en su nombre, sino hacer la voluntad de Él, hacer lo que Él vino a hacer. Y bueno, eso es lo que como iglesia estamos llamados a hacer. Muy bien. Entonces sigue el hermano Jorge, por favor. El hermano Jorge quiere, y después Luis también levantó la mano. Muy bien. El hermano Jorge, adelante. Y después la pastora Eulalia. Ahora todos quieren participar. Bien. Gloria a Dios. Jorge. Creo que Jorge se le trancó. Entonces vamos con el hermano Luis. Por favor, Luis. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermanito Luis, Dios te bendiga. Pues de lo que me queda en esta noche, de lo que todo lo compartió el pastor, es la pregunta con la que comenzó, ¿qué es lo más importante que estamos haciendo en este tiempo como pueblo de Dios? Y creo que mirando y hablando un poco sobre la reforma en la parte cultural, en la parte ministerial y en la parte social, creo que debe estar la voluntad de Dios en esas tres reformas que uno tiene que tener en nuestra vida. Porque tenemos que cambiar muchas cosas. Y el humanismo se ha metido mucho en nuestras iglesias. Y creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero hoy por medio de la palabra nos damos cuenta de que muchas cosas creemos que están bien,
y que pensamos que son buenas. Y sí son buenas, pero no estamos haciendo la voluntad del Padre. No estamos predicando a Cristo. No estamos haciendo lo que Jesús nos mandó. Y en última, no estamos siendo esos discípulos obedientes a la gran comisión que Él nos ha mandado. Entonces creo que eso es lo más importante para nosotros en este tiempo. Es de pronto mi aporte en esta noche. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisito, por tu aporte. Realmente muy enfocado en lo que respecta al tema que se predicó. El pastor Manuel de México, y ahí seguiría mi hermano Donny. Bueno, pues buenas noches, hermanos, bendiciones. Un saludo muy afectuoso desde aquí, desde México, para todos ustedes. Y bueno, pues yo, algo que he estado observando desde hace mucho tiempo es una contaminación tremenda que hay. Y es de que, ahorita lo comentó el pastor Andrés, pero es una cuestión verdaderamente horrorosa, y es de que muchos pastores creen que ellos son los dueños de un feudo, que ellos deben estar servidos por su pueblo, tienen una congregación y creen que los discípulos son discípulos propios, y manejan con un celo terrible la situación de la iglesia, pero no un celo para Dios, sino un celo personal. Es algo terrible. Yo espero que con este tipo de enseñanzas, yo conozco al pastor, sé que él es una persona que verdaderamente está dedicada a que esto llegue como debe de ser, como una misión que es del Señor. Pero de verdad debemos de tener mucho cuidado, porque lo vemos en muchos lugares, hermanos. Algunos de ustedes creen que la iglesia de ustedes están equivocados. Solamente hay un Señor, es al que hay que rendirse, y todo ese pueblo es de Él, no es de nosotros. Nosotros también somos. Amén. Amén, mi pastor. Muchas gracias por tus palabras. De verdad que sí. Gracias, muchas gracias. Nos alimenta esas palabras tuyas. Antes de mi hermano Donny, la pastora Eulalia ya había como prendido el micrófono. Creo que ella quiere participar. Mi pastora Eulalia, ¿quieres participar? ¿Decir algo? ¿O se te estaba prendiendo el micrófono? No, mi pastor. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios te bendiga. Este tema para mí es muy importante, la verdad. Cuando miro la actitud frente a la situación y miro cuál es lo más importante. Entonces puedo ver en la clase que usted acaba de realizar la doctrina, la parte doctrinal que ha estado equivocada, y que nosotros a través del versículo que se leyó de Apocalipsis me queda algo muy claro. Correcta, la encontramos en la palabra. Porque es que ya enfoque en la base de la palabra, sino en la base doctrinal. Se le fue el audio a la pastora Eulalia. Hoy es el día dichoso de empezar.